Y aquí en Red Noticias está con nosotros la señora ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Giovanni, un saludo muy especial y también un saludo a todos los televidentes. No ha sido fácil el diálogo, pero el gobierno ha anunciado un plan de choque para los estudiantes. ¿En qué consiste? Bueno, Giovanni, se presentaban previo aquí a mi intervención imágenes de muchos compañeros dialogando en el territorio. Ustedes saben que el señor presidente inició ya hace más de una semana espacios con gobernantes, con líderes de acción comunal, sobre todo también con jóvenes, para entender su sentir, para conectarnos y para dar salidas, Giovanni. Y esto es muy importante, obviamente, uno entiende cómo cada ciudad pues tiene sus inquietudes, sus problemas, cómo los jóvenes anhelan salidas laborales, educativas. Bueno, allí estábamos, particularmente estaba yo hoy en Manizales, en una mesa de estudiantes de Caldas y Manizales, con el gobernador, con el alcalde, seguiremos. Ellos decían, ¿será este el único espacio de escucha o será que de verdad sí nos van a cumplir? Y yo creo que es muy importante en este esquema que viene liderando el señor presidente, que hay escucha, tiene que haber foco, creación de políticas y generar este gran pacto por la juventud. Yo creo que lo anhelan y lo anhelan con salida, Giovanni, en muchos temas que no solo son educativos, son temas de empleo, son temas de emprendimiento, temas de participación política. Bueno, una muy buena oportunidad para como país escucharnos, ¿no? Tiene que ser en doble vía y avanzar en esta construcción. Y mis temas, la cartera que represento, obviamente, como me preguntabas, pues va dando pasos y les explicábamos hoy a los estudiantes que es una noticia que nos permite decir que todos los estudiantes del sistema público de estratos 1, 2 y 3 tendrán gratuidad en este segundo semestre. Decíamos hoy por la mañana, continuaremos haciendo las gestiones para lo que lo haya en el 2022 y lo más importante, que es las preguntas de todos, lograr hacerlo política pública, ¿no? Sabemos, entonces todos estos frentes de trabajo al tiempo. ¿De dónde va a salir la plata, señora ministra? Bueno, la plata de este año en el que estamos, segundo semestre, vino de un decreto de austeridad que sacó la presidencia en abril, donde nos decía a todos los ministerios ahorros en administración, funcionamiento. De ahí, el señor presidente y el ministro de Hacienda priorizaron estos recursos, se suman a Generación E, son cerca de 600.000 millones que permiten que más de 695.000 alumnos tengan un beneficio, sumado de tener gratuidad en su matrícula, sumado al aporte de gobernadores y alcaldes. Aparte de la gratuidad en las matrículas, que era lo que pedía los estudiantes y que traía en parte la reforma tributaria, ¿qué más tiene este plan de choque que anuncia el presidente? Bueno, el presidente hacía un anuncio hace 2 días del avance en gratuidad, también lo hacía en vacunación, Giovanni, que es otro sentir y otra necesidad de los maestros y las maestras. Justamente se anunció, creo que acá tal vez la semana anterior pudimos contar que ya habíamos avanzado con los mayores de 65 a 70, 60 a 65, estábamos todavía en ese grupo, culminando en Amazonas, en Guainía, en Vaupés y en Providencia. Y estábamos expectantes al anuncio de que al finalizar mayo iniciaría la etapa 3 con el resto de los maestros. Pues el anuncio de hace 2 días es que comenzamos ya esta semana, estamos trabajando en 5 entidades territoriales para tener toda la coordinación logística, Giovanni, para hacerlo lo más oportuno posible, que fue lo que quiso el ministro, que nos concentráramos en 5 entidades territoriales esta semana, probáramos el esquema para lograr agilizar muchísimo la semana entrante, la siguiente. Recuerden que en total son más de 500.000 maestros de preescolar básica y media, ya vamos cerca de 65.000 y ya esta noticia de hace 2 días pues nos permite estar hoy ya en varias entidades territoriales, Antioquia, Medellín, Girardot, Tumaco, adelantando estos procesos de vacunación. Ministra, vimos las imágenes antes de que usted llegara de lo que está pasando, de lo que pasó hoy en Cali. ¿Es así como se están dando esos diálogos en muchas regiones o cómo ha sentido a los jóvenes en las otras reuniones que han tenido? Mire, Giovanni, yo creo que el gobierno nacional, los gobiernos locales vienen trabajando articuladamente. En Cali particularmente tuve la oportunidad de estar con el señor presidente hace 2 días y como usted veía en el video hay muchos compañeros de gobierno allá, con actitud, disposición de escucha, vio usted las claridades que se podían dar de lo que había sucedido. Yo creo que la actitud de los jóvenes es buscar una esperanza, ¿no? Como buscar una respuesta, un anhelo. Y creo que en todas las regiones están saliendo ideas muy importantes. Hoy tenía compañeros también que estaban, por ejemplo, en el Meta, en el Huila se iniciaron también espacios y vamos a estar así recorriendo todo el país. Yo creo que ante la diferencia, ante la angustia, ante las afectaciones, tenemos que lograr que estos diálogos
recojan el sentir, lo traduzcan en propuestas y podamos nutrir para estar en unas semanas del señor presidente y todos los compañeros pudiéndole contar al país, mire, los elementos de ese programa son varias medidas, además muy articuladas a lo regional, porque si usted me pregunta en las mesas, obviamente salen temas de carácter nacional, pero también salen temas muy específicos de región y bueno, que sea la oportunidad también para uno dar la idea, hacer la conexión. Hoy mirábamos un tema de un mejoramiento de infraestructura educativa en una de las instituciones y hay la afortunada coincidencia que está abierta en este momento una convocatoria de mejoramientos de infraestructura, lo pudimos canalizar hacia allá. También son una gran oportunidad de dar mucha información al territorio que pueda servir. Ministra, ¿por qué esperaron a un paro para hacer estas mesas? ¿O esto ustedes ya lo verían haciendo? Bueno, Giovanni, yo creo que aquí hay varias consideraciones. Recuerden que a finales de 2019 pudimos dar inicio a lo que se denominó en ese momento la conversación nacional. Mi sector, educación, era uno de los sectores, había también medio ambiente, etcétera. De parte de mi sector pudimos avanzar en temas de veedurías, en temas de la propuesta de ICETEX, pero hay que reconocer que la pandemia misma generó como una pausa a estas conversaciones y definitivamente había que retomarlas y yo creo que ese ha sido el mandato con toda la convicción del presidente y estamos para ello. Como hemos dicho en muchos espacios, esto más que de su punto de vista, Giovanni, o el mío, el país necesita de todos y necesita que más que mirar hacia el pasado, todos definamos una propuesta de construir juntos un futuro esperanzador. Ayer analizábamos en una entrevista que me hacían esos sentimientos de la gente, de los estudiantes, de desesperanza, de rabia, de incertidumbre. Bueno, hay que lograr primero hacer estos espacios para generar confianza. Cuando uno genera confianza, hay escucha de las dos partes y cuando eso pasa, esperamos podamos concretar estas propuestas de este pacto. A propósito de las propuestas, señora ministra, ¿cómo van a hacer para que sea una política pública y no un anuncio que termine en 6 meses, sino que se sostenga en el tiempo incluso para los gobiernos que vienen? Bueno, ayer estábamos en una mesa de diálogo con jóvenes acá en Bogotá, más de 80 jóvenes presencial, virtual de todo el país, nos acompañó el señor presidente, fue un espacio de 4 horas muy rico de ideas, de sinceridad, muy genuino. Y me acompañó el director del DNP y el director del DNP puso sobre la mesa algo muy importante y es que quien dará la base como de política es un documento COMPE sobre juventud que habían unos avances, justamente está colgado para comentarios y como él dijo, toda la apertura más que solo para comentarios, para que realmente sea ese documento lo que recoja cuáles serían esas políticas. Hay que tener distintas conversaciones con el Ministerio de Hacienda, obviamente, para ir haciendo viable programas, proyectos, financiación que sea posible, sobre todo escuchando al territorio veo yo que hay muchos programas de varias entidades que si uno recoge en sentido positivo podrían darle a usted, por ejemplo, formación y empleabilidad, parte de eso es el trabajo en el que estamos y le quedaría a usted entonces documento de política, le quedarían recursos y le quedarían acciones. Eso es lo que creo que todos estamos esperando y por lo que estamos trabajando. Señora ministra, finalmente, ¿qué le dice usted a esos jóvenes que la están viendo, que están viendo cómo reaccionan algunos en Cali y uno entiende esas reacciones que a veces son airadas y fuertes, para que pueda darse esta conversación, por lo menos en el marco del respeto? Bueno, primero decirles que pues ellos, como lo mencionan siempre, no son la futura generación, son el presente. Tienen muchos anhelos, entendemos el impacto de la pandemia, el impacto, Giovanni, de muchos temas sociales y de inequidades en el país. Como gobierno estamos en disposición de escuchar. Hoy también salía una reflexión en Manizales interesante de cómo vamos cambiando el lenguaje y esto lo digo para todas las instancias, siempre creo en el poder de la palabra. Si el lenguaje va siendo un lenguaje genuino, sincero, pero más cercano, respetuoso, creo que las dos partes mucho más fácil se entienden. Pasamos a un segundo ciclo de conversaciones que no solo sea escuchar, que es este primer ciclo, sino ya sea enfocar, proponer y construir las propuestas. Y yo creo que al final, pues todos ellos van a dar ideas muy buenas, no solo para esta generación, sino que van a acompañar a niños y jóvenes en todo el proceso educativo, a madres cabeza de hogar, todas las dinámicas de empleo local. Estamos viendo también a los mandatarios locales, viendo cómo armonizan las estrategias que ellos habían hecho de reactivación. Se juntan muchos temas, Giovanni, pero hay voluntad. Y si esa confianza se genera, podemos avanzar mucho. Pues, señora ministra, gracias por estar con nosotros en Redman Noticias y le deseamos mucha suerte
en esta jornada de diálogo nacional que se va a extender. Muchas gracias, Giovanni, y un saludo a todos los televidentes.